La localidad de Los Cuarteles es un sector ubicado a 25 kilómetros al este de Parral. Consta con una población de 1.500 habitantes. El origen de su nombre es un misterio para la comunidad y que como colegio nos propusimos investigar. Nuestro recorrido comenzó en los libros de historia de la Biblioteca Municipal de Parral, como también en las aulas de nuestro establecimiento. La poca información que hay sobre los orígenes del nombre Los Cuarteles nos obligó a salir a la calle. Puerta a puerta comenzamos a recopilar información y a conversar con nuestros vecinos, que de buena voluntad nos brindan la información que ellos tenían sobre la historia de nuestra localidad. Es así como llegamos donde la señora Olga Tapia, quien tiene sus raíces en este sector, y nos narra quiénes fueron los Pincheira, su historia y cómo ésta se vincula al origen de los cuarteles. La historia de los cuarteles se remonta a los tiempos de la independencia de Chile, cuando los Pincheira asaltaban los campos, robaban las mujeres. Entonces un presidente de Chile mandó al general Bunne que si viniera a instalar a Parral para atajar los Pincheira. Entonces él instaló su cuartel general a 23 kilómetros al este de Parral. Entonces ese lugar se pasó a llamar Los Cuarteles porque él decía, me voy a mis cuarteles. Nos despedimos de la señora Olga y seguimos nuestro recorrido. Llegamos a la casa de don Ramón Guzmán, quien vive a pocos metros de nuestro establecimiento. Él afirma que el origen de este nombre se remonta a la construcción de aduanas en el lugar. Dijo mi padre de que el origen del nombre de Los Cuarteles se dio a que en el estero se creó un cuartel de gendarmes, porque en esa época no había ley aquí, el más grande se comía el más chico como la ley de la selva. Y una vez llegado ese cuartel acá, ya se empezó a ver un poco más de orden y fue bien para la comunidad, que había escasa población esos años, muy poca. Y era un paso obligado de la gente que venía de la montaña, venía con animales, uno no sabía si eran robados, si eran propios, entonces hacía mucha falta eso y se logró, y ahí se controló un poco más. Continuando con nuestra búsqueda, caminamos al hogar de don Fernando Galdames y la señora Gladys Cabrera. Ellos amablemente nos abrieron las puertas de su casa y nos contaron su versión. Su relato se remonta a la época de la Guerra del Pacífico, donde afirman que en este sector se reclutaron jóvenes para ir a la guerra y defender a nuestro país. Sabemos de los cuarteles de esta zona por relatos de mi suegro, don Robinson Cabrera. En los cuarteles, según mi papá, cuando llegó acá, le decían Bajo Paidahue. Él llegó aquí el año 35 y pudo escuchar también relatos de la gente que vivió la época del origen del nombre de esta zona, de por qué se llaman los cuarteles. Y la verdad que no eran muy gratas las narraciones que él recibía de los viejos de esa época, que habían vivido la posguerra, digámoslo así, porque les traía muy malos recuerdos. Se instalaron aquí, en esta parte, en todo este sector. Aquí tenían los caballos, venían tal vez gente más destacada, militares, y ellos de aquí se iban directamente al norte de Chile, ahí los llevaban en barco hasta Lima. Pero este lugar se llamaba antiguamente Bajo Paidahue, después se le dijo Los Cuarteles porque era el lugar donde se acuartelaban a los jóvenes o a los hombres de cierta edad para llevarlos a Calama, Arica, ahí salían los barcos para Lima, para pelear. En nuestra búsqueda por los orígenes de los cuarteles, encontramos tres versiones, que si bien no son contradictorias,
nos dejan con más interrogantes. ¿Cuál es el verdadero origen de los cuarteles? ¿Pudo este sector haber servido como cuartel para el control del bandidaje, ser un control de frontera y a la vez haber sido un centro para reclutar tropas? Los habitantes de los cuarteles han ido construyendo su propia historia a través del tiempo y se hacen parte de la tradición del lugar.